Estamos de regreso a un punto y contrapunto. El presidente López Obrador ha insistido en su respeto a todas las creencias y a los no creyentes. Y también ha insistido en que deben fomentarse los valores para ayudar a terminar con la violencia. Y para ayudarle parece que los primeros en la línea son los miembros de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, Confraternice, que en reiteradas ocasiones han destacado en su cercanía con el mandatario y que según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esa cercanía ya llegó a la Secretaría del Bienestar. ¿Cómo está el caso? Veamos el contexto. Además de ser invitados por el mandatario a distribuir la cartilla moral, representantes de las iglesias cristianas evangélicas trabajan en la Administración Federal. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que 2 pastores y el hijo del presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas trabajan en la Secretaría de Bienestar. Josué Farelas Pacheco, hijo de Arturo Farela Gutiérrez, es coordinador regional del Programa de Servidores de la Nación, con un ingreso mensual de 73,000 pesos. Además, es asesor jurídico de la confraternidad, presidida por su padre. Aunque Farela Gutiérrez calificó la investigación como tendenciosa, reconoció que su hijo trabaja en la Administración Federal, dijo, de manera legítima y por invitación, aunque no aclaró de quién. Según la aclaración, Farelas tiene una trayectoria de trabajo social en comunidades indígenas y zonas vulnerables. Mexicanos contra la Corrupción documentó también que otros 2 miembros de Confraternice son servidores de la nación por 10,217 pesos mensuales cada uno. Ambos también son miembros activos de Confraternice. Vital Pineda como secretario nacional y pastor de la Iglesia Comunidad Cristiana Vida Nueva en la Ciudad de México, y Ricardo Camarero Salcedo es hijo del tercer vicepresidente de Confraternice, Ricardo Camarero Viniegra. El presidente López Obrador se ha reunido en varias ocasiones con el líder de Confraternice, Arturo Farela Gutiérrez, en las que ha estado Farelas Pacheco, aunque no se ha aclarado si en su calidad de líder religioso o como funcionario público. Farela Gutiérrez dijo el pasado 5 de julio que las iglesias de su confederación difundirán la cartilla moral en sus templos, casa por casa y en eventos multitudinarios. Farelas Pacheco también estuvo en la reunión donde dirigentes de Confraternice reiteraron a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, su solicitud de tener concesiones de radio y televisión para las iglesias evangélicas. El 9 de junio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a La Visión de Dios una concesión de radio, además del aval para ofrecer servicios de televisión por cable. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir, y que yo digo que va junto con pegado, porque también muchas de estas iglesias son las que provocan el odio, son las que provocan la ira, son las que provocan la violencia en contra de mujeres, en contra de personas LGBT, y ahora parece que están cercanas, muy cercanas al presidente. Elisa. Bueno, yo quería tomar unos minutos para contextualizar primero el fenómeno de los evangélicos a nivel Latinoamérica, porque creo que es justo comenzar porque no es un fenómeno exclusivo de México y por lo tanto se vuelve más preocupante cuando los vemos así de cercanos al poder en países tan grandes como México y Brasil. Primer fenómeno a analizar un poco en esta mesa es que parece ser que el crecimiento de las iglesias evangélicas, tanto en poder como en recursos como en número de adeptos, está directamente relacionado al decrecimiento de la Iglesia Católica en su influencia por generar una opción de fe, de comunidad y de acción social, ¿no? Entonces, mientras que la Iglesia Católica ya se ubica al 69% del total de los creyentes de América Latina, ¿no?, bajando de niveles superiores a los 80 o 90%, las iglesias evangélicas van acumulando un 19% de crecimiento positivo en periodos de 3-4 años, cosa que es pues digno de analizarse. Ahora, en México siguen por arriba del 80% las católicas, ¿no? Sí, pero Centroamérica es justo la región que pierde más adeptos de las iglesias católicas, y dependiendo de dónde lo mires, por estados hay estados como Chiapas en donde ya las relaciones están pues prácticamente en condiciones de igualdad los unos contra los otros y próximos a superarlos los evangélicos. Segunda cosa que es particularmente interesante es que no se conforman con el número de adeptos, sino que a partir de ese número de adeptos buscan espacios de representación en el poder político y logran alianzas con mensajes muy contundentes como la lucha contra la corrupción, justo como un tema de remoralización de la sociedad, cosa que si bien no es necesariamente malo si uno lo hablara en términos abstractos, lo que sí tiene es un trasfondo ideológico muy claro que viene de los neoconservadores estadounidenses, que sí mezcla mucho los temas de moral privada con los temas de moral pública, y tiene precisamente pues también un trasfondo de invitar a una forma de vida que es muy particular, que excluye a los homosexuales, que tiene un
un rol específico para la mujer, que detesta el aborto, que se opone a la legalización de la marihuana, etcétera, etcétera, etcétera. Y tercera cosa particularmente importante es que no solo buscan las representaciones de poder a partir de alianzas electorales y el posicionamiento de sus propios candidatos, sino que además se van haciendo de espacios particularmente interesantes en los medios masivos de comunicación y las redes sociales. Solo por citarles un ejemplo, el hijo de un pastor fundamentalmente influyente en Brasil es el titular de la fracción brasileña de CNN, ¿no? Y esos controlan pues equipos de reporteros, de investigadores, de camarógrafos, etcétera, en los miles de personas que sitúan de manera estratégica en Argentina, en Chile, en Paraguay, en el resto de las Américas. Aquí estamos viendo un debate bien interesante. Sé que Lecona trae algunos datos sobre las concesiones de los espacios públicos, el repartir la cartilla moral, pero cuando entonces vemos estas tres cosas juntas, influencia social, poder político y poder mediático, pues estamos frente a un nuevo grupo de poder que no podemos ignorar, independientemente de si estamos de acuerdo o no con sus valores éticos y religiosos. A ver, Lecona, tus datos. Yo traigo otros Yo tengo otros datos. A ver, todo esto, estamos hablando de esto por algo que sucedió en una investigación de 16 medios de comunicación en distintos países. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad fueron los que desarrollaron esta investigación que presentaron la semana pasada, llamada La Divina Cuarta Transformación. Todo el proyecto se llama Transnacionales de la Fe. Y creo que es realmente alarmante, creo que es algo de lo cual no hemos hablado lo suficiente y que también se ha perdido entre Rosario Robles y un montón de coyunturas, ¿no? A ver, existe un personaje principalísimo en esta historia, que es Ralph Drollinger, que dirige un grupo el grupo de estudios públicos bíblicos de la Casa Blanca, donde asisten Mike Pompeo, Mike Pence, entre otros funcionarios de la Casa Blanca muy cercanos a Trump. Desde hace mucho tiempo, o sea, desde antes de la elección de México, de las pasadas elecciones, han estado formando este tipo de grupos, este tipo de asociaciones. La que tenemos que ponerle toda la atención en el mundo es la Alianza para la Defensa de la Libertad, ADF, que a su vez tiene una filial que se llama Political Network for Values, de la cual se desprende una organización, que es la que nos interesa de sobremanera, se llama Incluyendo México AC. Esta organización en 10 años ha recibido de donaciones alrededor de 62 millones de dólares para actividades anti-aborto, anti-homosexuales, anti la agenda progresista, para decirlo claro, ¿no? Ese tipo de actividades, ¿no? Porque es un tema que sé que te interesa mucho, Genaro, del cual has participado activamente en el legislativo, hay una clínica de terapias de conversión. O sea, esta maldita idea que se tiene de que la homosexualidad es una enfermedad mental, aunque la Organización Mundial de la Salud desde 1990 ha dicho que no es así y ha dicho que es todo lo contrario. Sí. Entonces, ¿qué pasó en México o qué ha estado pasando en México? Que encontraron en el discurso de Andrés Manuel López Obrador un caldo de cultivo bastante interesante que han sabido explotar y en el cual se han sabido meter. No nada más son los servidores estos de la nación evangelistas que han puesto en distintos puestos. La investigación de Raúl Olmos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad data de cómo a Jorge Lee Galindo, que es director adjunto de Asuntos Religiosos, que en 20 años ha creado algo así como 1000 organizaciones cristianas o protestantes en México, fue una imposición o un trabajo de cabildeo de estas personas. Y lo sorprendente, a lo que todo mundo que nos está viendo tendría que entrar en Mexicanos contra la Corrupción, o contra la Corrupción.mx para ver esta investigación, son las listas de los personajes. Porque no es una cuestión nada más de Morena. El PRI, el PAN, el PRD, el Verde, el PES, Movimiento Ciudadano y Morena, legisladores y personajes de estos partidos, se han reunido con este personaje, con Drollinger, en los últimos meses y en los últimos años. Figuras como Lili Telles de Morena, como Juan Pablo Adame, como Lisbeth Hernández Lecona del PRI. De verdad, se van a sorprender la cantidad de personas que han hecho viajes a Nueva York, a otras partes del mundo e incluso en México, el 12 de octubre, a días de que Andrés Manuel tomara posesión, como hubo pues la fundación, digamos, de lo que hoy estamos viendo que está operando en distintos espacios. Yo creo que, hay que revisar también ahí cómo tiene todas las citas o muchas de las citas que Andrés Manuel hace constantemente de la Biblia, lo cual nos lleva a la premisa de Drollinger, que es que tienen que evangelizar desde la política
y lo dice palabras más, palabras menos, que hay que gobernar con la Biblia. Es decir, que la orientación de la política pública y de la legislación tiene que ser con base en la Biblia. Se puede verificar en muchas de las cosas en las que Andrés Manuel orienta su discurso político. Y yo nada más diría, para cerrar, en enero, el New York Times tituló una gran editorial sobre el ascenso de Bolsonaro en Brasil, cómo el poder militar y el de los evangelistas sostienen a este nuevo gobierno, que se ha estado fortaleciendo en los primeros meses de esta cuarta transformación, y preguntémonos si no nos tenemos que prender todas las alarmas. Mira, está entrando yo a la página de esta fundación, no tiene absolutamente ninguna persona, no tiene un directorio, no hay nombres ahí, solamente un contacto, pero en una nota que encontré por aquí en Plumas Atómicas dice que incluyendo México es fundada por este hombre que se llama Vicente Segú Marcos. Vicente Segú Marcos, un hombre que es unos pastores que es de los que más han luchado en contra del aborto en México. Ricardo Arismendi es otro de los personajes que han estado aquí, que han organizado las reuniones, el 25 de abril una, sabemos que el mes pasado otra, y este personaje que ya vimos en la nota, que es Arturo Farela, que incluso Andrés Manuel le abrió el espacio para que se echara ahí media misa cuando celebraban lo de las en Tijuana, lo de los aranceles. Exactamente. Ya dimos, hace ratito hablamos profundamente sobre el asunto de la necesidad de que se establezcan políticas públicas para erradicar todos los crímenes de odio, y en otros momentos hemos dado posiciones a favor de la legalización de la marihuana, de la despenalización del aborto en todo el país y por supuesto el pleno reconocimiento del matrimonio igualitario en todo el país. Dicho esto, creo que es muy importante enmarcar, y no... Mi participación no va a ser en defensa de la 4T, sino pretendo hacer un análisis de qué está pasando. Ahorita Lecona dio en el clavo en varios temas, está muy interesante esta investigación, pero hay uno fundamental. Estos grupos evangélicos efectivamente han participado no solamente para defender, en este caso a Bolsonaro o a Macri, sino que han participado en sus imposiciones, en esos golpes de Estado en estos países. Así es. Andrés Manuel, cuando fijó su política de alianzas en 2016, 2017, estableció un Frente Amplio Popular en donde, sin permitir que nadie le imponga una línea política en su postura, que ha sido muy clara, por ejemplo, a favor de la diversidad sexual, sí le dio apertura a grupos de la izquierda, de donde venimos muchos, de movimientos sociales, de movimientos estudiantiles, etcétera, y a gente de ultraderecha. Y es un equilibrio que él ha guardado. Insisto, sin defenderlo, ha sido una posición muy pragmática y es un equilibrio que él ha guardado. A pesar del Estado laico, de principios del Estado laico, como darle concesiones de televisión. Él lo reconoce como un grupo de poder, más que como un grupo religioso. Pues Otro sí, pero tema, reconocerlo como un grupo de poder lo termina empoderando, y el problema es que pues eso sí, lleva pero mucho en contra equilibrios de su proyecto o sea, político. yo lo veo en términos prácticos, concretos. Y lo que él está haciendo, sí, claro, y lo que él está haciendo es eso, es teniendo de su lado a estos que en otras latitudes han funcionado como reaccionarios golpistas. Pero no solo es eso, también la fe de se daría Andrés cuenta Manuel. que las lealtades no son perpetuas y esas cambian dependiendo de cómo cambia la coyuntura política. Y además, ojalá le alcance. También creo que hay un elemento de la fe, del propio Andrés Manuel, donde se ha reconocido, todos sabemos, que reza, que se hinca con Arturo Farela en Palacio Nacional. A ver, ¿por qué no? Como se acabó el tiempo, ¿por qué no les propongo que el próximo miércoles dure 2 horas? Recuperamos este tema? Le vamos a quitar una hora a Leo. Si es pragmático, si ya tiene uno que tomar una postura el presidente sobre a cuáles grupos va a apoyar, si es a estos grupos ultrarreligiosos a los que le están pagando ya nóminas de secretarías de Estado, o si es a las causas progresistas. Así que ya nos recuperamos el miércoles. Sí. ¿Compromiso? Va, ahí está. Bueno, Mariano. regresamos, una pausa, regresamos con la paparrucha de esta noche. Se nos fue el tiempo, pero...